¿Cómo están? Muy buenos días a todos. La verdad estamos contentos con el resultado de los eventos. Con los hombres prácticamente llegamos a los 100 hombres. Nunca lo habíamos hecho. Y estuvo muy bien, la plática muy bien. ¿Cuántos vinieron? ¿Cómo estuvo la carne? A los que no vinieron, la verdad, no tienen idea de lo que se perdieron. Fue un carnicidio digno de hombres que saben comer. Y los exhortamos a los que no vinieron a que se unan a nosotros el próximo año. Ya les estaremos informando la fecha, pero fue muy, muy buen tiempo. Y la verdad, es una oportunidad para invitar a gente que no conoce del Señor. ¿Okay? Tuvimos mucha gente que vino por primera vez y eso nos llena de alegría. Con los adolescentes tuvieron una pijamada, se supone que se durmieron aquí en casas de campaña en la noche. Y digo se supone porque dudo que se hayan dormido algunos. Pero la pasaron muy padre. Prácticamente el grupo de adolescentes arrancó por ahí de marzo, abril, si no mal recuerdo, y prácticamente han duplicado el número de la asistencia. Entonces, fue muy bueno, estuvo muy, muy bueno, y prácticamente con esto cerramos, el ciclo de eventos de este año. Vamos a dar descanso a los equipos de trabajo, que quiero felicitar a los que sirvieron. ¿Dónde están? ¿Quiénes trabajaron en hombres? En el grupo de hombres. Allá están algunos, si se fijan son bien poquitos. Nos hace falta equipo de ahí con los hombres y vamos a estarlos invitando a que nos apoyen en los eventos. Pero los de Teens, ¿alguien trabajó en Teens? Levante la mano. Allá levantan la mano por allá atrás, ustedes no los ven, pero allá están Alex y Brenda, que son de los que más participan. Y créanme, cuidar adolescentes en la noche no es nada sencillo. Tuvieron que hacer rondas de vigilancia y en ningún momento estuvieron totalmente libres. ¿Por qué? Porque son adolescentes. Pero gracias a Dios todo salió muy bien, no tuvimos ninguna situación difícil ni mucho menos. Y quiero agradecer a todos los que sirven con nosotros, a todos los que trabajan. Gracias a Dios por su fidelidad, por su servicio, por lo que entregan y rinden cada evento o cada semana aquí en la iglesia. Muchas, muchas gracias. Entramos en un periodo de descanso. Los grupos conexión de hombres están suspendidos hasta enero. Los grupos de entre amigas están suspendidos hasta enero, ¿no? El miércoles hay uno todavía y nada más de mujeres. Ya de hombres no, porque ya caía en diciembre, entonces ya no lo vamos a hacer. Pero el de mujeres tienen el miércoles y también se cierra. Las reuniones de teens también se cerraron. Y de jóvenes también, hasta el mes de enero estaremos informando. ¿Okay? Fue un muy buen año, gracias a Dios, porque recuperamos una buena parte del tamaño del grupo. Creímos que iba a ser muy difícil y no, gracias a Dios se ha dado. Estamos volviendo a las asistencias normales que teníamos antes de la pandemia. Todavía nos falta un poco, pero estamos avanzando. ¿Okay? Pero vamos muy, muy bien, gracias a Dios. Y hoy quiero hablarles de un tema. Mi hijo dio una muy buena plática. Si quieren, si pueden escucharla por audio y video, la semana que entra la van a retransmitir. Habló sobre fe y yo voy a seguir hablando sobre fe. Cada año doy una plática hablando de dinero, pero antes de eso vamos a orar.
y a ponernos en manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Dios, porque hoy venimos con un anhelo y un deseo de aprender de ti, de que tú añadas a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestra vida, Señor, lo que hace falta para seguir creciendo y madurando en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar, les decía que vamos a hablar de dinero. Agarra tu cartera y dile tranquila, tranquila, no va a pasar nada, todo está en orden. ¿Okay? Déjenme decirles algo. Tal vez no lo sepan, pero Dios habla más de dinero en la Biblia que de amor. Eso les habla de la importancia que tiene el manejo del dinero. Porque hay un versículo que nos da la clave y dice la Biblia que el amor al dinero es que la raíz de ¿cuántos males? De todos los males. Y déjenme decirles algo, tenemos que estar atentos a aplicar los principios de Dios para que Dios nos bendiga. Ahí está el versículo, estimada de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Regrésalo, por favor. Ahí está. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Dile al que está a tu lado, si hacemos un mal uso del dinero, vamos a ser lastimados y heridos. Si hacemos un mal uso del dinero, vamos a ser lastimados y heridos. ¿Ok? El dinero debemos verlo como una bendición, porque si no lo manejas bien, acaba siendo una maldición y te puede destruir a ti y a tu familia. ¿Ok? No acostumbramos mucho a hablar constantemente de dinero. De hecho, yo doy si acaso una plática al año y esta que doy cada año y nada más. ¿Por qué? No nos mueve a hacer lo que hacemos la ambición al dinero. Hacemos lo que hacemos todos los servidores por amor a Dios y por amor a su obra. ¿Ok? Y damos esta plática buscando que haya fruto que abunde en sus vidas. Ese es el motivo. No porque estemos buscando recolectar más. Queremos enseñarte los principios de Dios para que tengas una vida financiera sana. ¿Ok? Esta plática ya es costumbre, la doy cada año, generalmente la última semana de noviembre. Y vamos a hablar de el principio de las primicias y su poder. El poder que las primicias tienen. La palabra primicias significa primero. Es lo primero. ¿Ok? Pero vamos a entender con principios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento la importancia de las primicias. Para eso entendamos bien lo siguiente. En hebreo se utilizan dos términos para hablar de primicias. Uno de ellos se llama bikurim. Bikurim, ese es el principio, esa es la palabra en hebreo y significa primeros frutos de la cosecha. Eso es una palabra. En otra palabra que también se usa, la primera era en hebreo y la segunda me parece que es arameo, discúlpenme. Pero la segunda es reshit, que significa parte principal, lo mejor. En algunos pasajes se utiliza reshit y en otras se usa bikurim. Pero la idea es que entendamos que las primicias que el hombre le puede dar a Dios tiene que ser lo primero y lo mejor. ¿Sale, vale? Lo primero y lo mejor. En griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza otra palabra
Esta se llama aparque. Aparque y significa simple y sencillamente la primera mitad. ¿Ok? Dios estableció un principio en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 23, 19, por favor. Sobre las primicias. ¿No aparece? Ahí está. Dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor, ¿qué dice? Lo mejor de qué? De la primera cosecha. ¿Sí se fijan? Aparecen esas dos características importantes. ¿Qué debemos de darle a Dios? Lo primero y lo mejor. ¿Por qué es importante hacer esto? Tiene sus implicaciones como principios de vida. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20? Yo les voy a decir cuál es. Yo soy tu Dios. ¿Sí me oyeron? Yo soy tu Dios. Y luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, ni de lo que está encima de la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer principio de la ley de Dios es, yo soy tu Dios. Y lo primero que tenemos que entender para cumplir y entender ese mandamiento es que Dios merece lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. No levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos a veces propuesto dar una ofrenda a Dios y aparece una necesidad tuya y dices, no, pues creo que primero cubro la mía y en una mejor ocasión cubro la de Dios? No levantes la mano. Pero esas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque nos roban la bendición de darle a Dios lo primero y lo mejor. El dar las primicias a Dios es reconocer, tú eres mi Dios y tú eres quien suple lo que yo tengo. ¿Sí? Mi hijo mencionaba en la plática anterior, y muy buena, me gustó mucho lo que dijo. Tener ansiedad es falta de fe. Y tener seguridad y tranquilidad de que vas a tener lo que necesitas se le llama fe, ¿sí o no? Cuando estás ansioso y angustiado y según tú ore y ore y ore y ore, en el fondo estás preocupado de que Dios no cumpla lo que te dijo, ¿sí o no? Tener fe no es que sientas bonito. Tener fe es creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y va a ser real en tu vida. Va a ser real. Va a ser real. ¿Sí? Y déjenme ponerles un ejemplo. Me dijo mi esposa, oye, nuestro hijo Mar va a ir a Colombia. Tenemos que comprar ya los boletos. Y me insistió como 2 o 3 días. Hasta que un día me dijo, ya sé cuánto valen y ya sé cuánto. Andaba bien, parecía agencia de viajes, checando vuelos y demás, no sé si me explico. Y le dije, sí, ya cómpralos. Ya cómpralos. No le dije luego. Y sí le dije a Dios, Señor, ten misericordia, queremos ver a nuestro hijo. ¿Sí me están oyendo? ¿Y qué creen? El dinero para pagar los boletos llegó un día antes del día que teníamos que pagarlos. Y ya los pagamos. Y no teníamos ni de dónde, la verdad. Pero Dios, ¿cuántos saben que Dios suple? Y Dios provee. Y vamos a ir. Vamos a tener un buen tiempo, primero Dios. Y les puse solo el último de los sucesos que me ha pasado. Hay otros que todavía no puedo decírselos, pero bien grandes.
Porque el vivir en fe significa descansar en las promesas que Dios ha dado y vivir conforme a sus principios. ¿Sí me están entendiendo? Cuando vives conforme a esos principios, no estás angustiado de si llegará o no llegará. Eso te provoca ansiedad, angustias, y tu angustia te lleva a cometer errores. Porque vas y buscas el dinero a como dé lugar, no sé si me explico, y te endeudas. Y a veces vas y lo consigues en donde más caro te sale, y acabas herido y acabas lastimado. Si ustedes me dicen, oye, llegaste a pensar en pedir prestado para ir a ver, pagar los boletos e ir a ver a tu hijo, les juro que no. Nunca pensé en eso. Siempre dije, Señor, si tú has sido fiel y tú no cambias, ¿cuál es el problema, sí o no? ¿Cuántos saben que Dios es siempre fiel? ¿Y cuántos saben que los pensamientos de Dios siempre son de bien para nosotros? Entonces, no te angusties. Solo descansa en quien crees y a quien sigues. ¿Ok? Tener fe es descansar. Tener fe es disfrutar lo que tienes, porque es lo que la mano de Dios decidió darte. Ahora, ¿por qué son importantes los principios? Porque viviendo en los principios de Dios, estás tranquilo. No sé si me explico. Tú haces tu parte y Dios va a hacer la suya. Les voy a decir por qué. En la Biblia hay una ley, y esa ley es la ley de la siembra y la cosecha. No dije la ley de la cosecha y de la siembra, dije de la siembra y de qué, de la cosecha. Esa ley implica que primero siembras. Aquí nadie trabaja en el campo, ¿verdad? Si tú fueras un agricultor y vivieras de eso, ¿esperarías cosechar algo que no sembraste? ¿Verdad que no? No se puede. Para cosechar, primero hay que sembrar. Y hay que sembrar con gozo, con alegría y confiar que el Señor de las cosechas te va a dar una buena cosecha. Y uno de esos principios es el principio de las primicias. ¿Ok? Y tal vez es el más grande. ¿Me oyeron todos? Es el más grande. ¿Saben cuál es el peor día de un sembrador? Un día antes de la cosecha. ¿Sí o no? Porque invirtió todo en la siembra. Y el mejor día de un sembrador, ¿cuál es? El día de la cosecha. ¿Ok? ¿Por qué es importante que aprendamos a tener una actitud de dar nuestras primicias y darlas con fe? Porque las primicias establecen la pauta del tamaño de la cosecha. No sé si me explico. ¿Oyeron lo que dije? Cuando das tu primicia estás sembrando. Y dependiendo de tu actitud y de lo que des con liberalidad de corazón en tu primicia, va a depender tu cosecha algún día. ¿Pero cuántos saben que los sembradores tienen que ser pacientes? Tú no siembras una semilla hoy para que mañana recojas frutos. La siembras hoy, hay un proceso, lo trabajas, ¿sí o no? Y confiadamente esperas que el Señor de las cosechas cumpla su trabajo. Y te voy a decir algo, para Dios no es ningún trabajo. Para Dios es un gozo poder abrir las ventanas de los cielos de tu casa y de mi casa. Dios disfruta poder bendecirnos. ¿Cuántos tienen hijos aquí?
Les voy a decir algo que me pasó a mí. Decidimos, mi esposa y yo, dar un regalo estos días. ¿Ok? Decidimos, vamos a dar un regalo. Pero ese regalo tardan un tiempo en entregarlo. No sé si me explico, no se entrega de inmediato. Y a mí se me quemaban las habas por decirle al destinatario del regalo cuál iba a ser su regalo, y mi mujer dice, cállate. Porque se te queman las habas por darlo, ¿sí o no? Por ver cómo goza la otra persona. ¿No les ha pasado? ¿No tuviste un hijo de esos rajones que decían, papi, no vayas a decir, pero te compramos un regalo de cumpleaños? Ay, por cierto, son unos tenis. ¿Nunca les tocó? Porque quieres darlo, no te quieres esperar. ¿Cuántos saben que fuimos creados a la imagen y semejanza de quién? De Dios. A Dios se le queman las habas por bendecirnos, porque Él lo disfruta. Déjenme decirles algo, una de las caras que yo más tengo grabada en mi mente es la cara de mi esposa o de mis hijos cuando les daba un regalo que no esperaban. No sé si me explico. Esas las tengo ahí tatuadas, están grabadas en mi mente. Quedaron como tatuajes, no sé si me explico. Todavía puedo ver esos ojos y esa cara de felicidad, de decir, me dio esto. ¿Sí? ¿Están conmigo o estoy el único loco aquí? Porque ¿cuántos saben que la Biblia dice que es mejor dar que recibir? Porque ese gozo de disfrutar de bendecir significa que estás participando del corazón de Dios cuando bendices a alguien más. ¿Oyeron lo que dije? Estás sintiendo algo de lo que Dios siente cuando bendices. Tengo unos sobrinos que ya son hombres grandes y todavía de cuando en cuando platicamos y los vemos y me han dicho, tío, ¿cómo recuerdo que en Navidad tú nos dabas juguetes que nosotros no esperábamos? Y yo todavía tengo en mi mente esas caras de los niños que no esperaban esos juguetes. ¿Sí me están entendiendo? Ellos no sabían que todos los hijos tienen una esperanza de que les den algo, ¿sí o no? Pero cuando llegas a una cena de Navidad y tú dices, a mí no me toca nada, y te dan algo, ¿cómo pones la cara? Y cuando eres un niño y un juguete que no esperas, que tal vez ni soñaste. Ellos tienen más de 30 años y se siguen acordando. ¿Por qué? Era la mano de Dios bendiciéndolos. ¿Sí me están entendiendo? Cuando tú logras hacer eso, estás participando del corazón de Dios. Estás ministrando. Eres una extensión de la mano de Dios para que alguien reciba algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que tenemos ha salido de la mano de Dios. Las primicias, ¿por qué son importantes vivirlas? Porque es lo primero que debemos de hacer en el año. Y decirle a Dios, te doy lo primero y lo mejor. Quiero una buena cosecha. ¿Sí me oyeron todos? Y no tiene nada de malo que esperes una cosecha. ¿Para qué siembras árboles de manzanas? Para algún día cosechar manzanas, ¿sí o no? Muchos dicen, ay, no, hay que dar sin esperar nada a cambio. No has entendido el principio. Hay que sembrar para esperar cosecha. ¿Dale, vale? ¿Se vale decirle a Dios, oye, estoy esperando mi cosecha? Sí, sí se vale. ¿Sí me están oyendo todos? Dios va a decir a su debido tiempo. Pero Dios, dice la Biblia, que se apresura a cumplir sus promesas. Se apresura, quiere hacerlo. Y la primicia se establece desde el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Éxodo, y déjenme decirles algo.
La importancia de las primicias consistía en que anunciaban la cosecha. Cuando Dios les pedía primicias es porque quería darles cosecha. ¿Me están siguiendo todos? Quería darles cosecha. Entonces, una primicia va a anunciar lo que tú vas a recibir de Dios. Entonces, el darle a Dios lo primero y lo mejor y lo que puedo es anunciar lo que Dios me va a bendecir todo el año. Digan amén. Si esto no te entusiasma, no sé qué te puede entusiasmar. Y quiero que sepas algo, no van a salir dólares en un árbol que siembras en tu casa. Va a ser de tu trabajo y de tu esfuerzo, porque es tu cosecha. Y desde el inicio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los encargó ¿qué? ¿Qué les encargó? Un huerto para que fructificara y se multiplicara. Y el principio sigue siendo el mismo. Nuestra vida sigue siendo un huerto. ¿Me están siguiendo todos? Trabajando en lo que hacemos y desarrollamos. Pero la primicia anuncia el tamaño de la cosecha. La misma ley del sembrar y cosechar dice, al que siembra poco, cosechará ¿qué? Pues muy poco. Y al que siembra mucho, cosechará en abundancia. Tú decides cuánto quieres cosechar. Eso es asunto tuyo. Eso tú lo decides. Yo te recomiendo que sigas el principio y que des lo primero y lo mejor para Él. ¿Vale? Porque eso anuncia que va a haber cosecha y anuncia el tamaño de la cosecha que vas a recibir. Y es un principio de vida. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 15:20. Vean quién es una primicia. 1 Corintios 15:20. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto ¿de qué? ¿De qué? De una gran cosecha. Vean el principio. ¿Cuántos se acuerdan que Dios dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué sembró Dios? A su único Hijo y el mejor. Y Él resucitó. Y dice la Biblia, Él es el primer fruto de una cosecha. Aquí solo hay parte de la cosecha. No sé si me explico. Porque ¿cuántos millones ha ganado Jesús después de que resucitó? Y solo sembró a uno. Pero fue el primero y el mejor. ¿Me están siguiendo? Ese es el principio. Dios no escatimó a su propio Hijo y lo sembró creyendo que nos iba a cosechar a nosotros. Es el mismo principio. Honra a Dios con tus bienes, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué significa honrar? Poner en el lugar que le corresponde a una persona. Eso es honrar. Esa es otra parte de lo que implica las primicias. Hay otro anuncio de primicias. Vamos a Romanos 8:23. ese es 8:2. Ándale. Mejor la leo acá porque allá o cada vez me alejan más la pantalla o cada vez está más chiquita la letra. O cada vez estoy más cegatón. Dice, y los creyentes también gemimos,
aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y sufrimiento, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que el Hijo de Dios Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos, incluido ¿qué? El nuevo cuerpo que ¿qué? Nos prometió. Déjame decirte algo. El Espíritu Santo es la primicia de la gloria futura de Dios en nuestras vidas. ¿Sí me están oyendo? Con lo único que tú y yo tenemos contacto hoy día, directo, de la gloria de Dios, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, las primicias del reino de Dios en nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Me siguieron todos lo que dije? Este es un adelanto, es una probadita de lo que vas a ver en la gloria futura de Dios. Es la presencia de la gloria de Dios en cada uno de nosotros, pero es una primicia, es lo primero, que es lo primero y es lo mejor de la gloria de Dios, su Santo Espíritu. ¿Me están siguiendo todos? Son principios bíblicos, ¿ok? Había varias razones por las cuales Dios ponía las primicias. Una de ellas es reconocer a Dios como dueño, Señor y soberano de todo. Vamos a Levíticos 23, 10 al 11. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primer cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha, ¿de qué? De grano. ¿A quién se la llevaban? Al sacerdote. ¿Para qué el sacerdote la ofreciera a quién? A Dios. El primer manojo. Estuve leyendo en las costumbres de los judíos del Antiguo Testamento y ¿saben qué hacían? Por ejemplo, si alguien sembraba calabazas y empezaban a salir los primeros frutos, ¿saben qué hacían para dar sus primicias? Iban e inspeccionaban todos los frutos y apartaban los mejores del principio. ¿Sí me explico? Las mejores calabazas eran las que recogían, los demás ahí lo dejaban, y esas calabazas, que eran las mejores de todas, eran las que iban y llevaban al sacerdote. ¿Sí me están entendiendo? Antes de vender nada, antes de hacer nada, agarraban los mejores frutos y las llevaban. Y lo mismo el que sembraba higos, que el que sembraba manzanas, que el que sembraba trigo, siempre agarraban, inspeccionaban los frutos y agarraban los mejores. Y esos eran los que iban y le llevaban al sacerdote. ¿Por qué? Al pueblo de Israel le quedaba claro que para Dios era lo primero y lo mejor. También tenía otro propósito, y era agradecer a Dios por sus bendiciones. Vamos a Deuteronomio 26 del 1 al 3. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea ¿qué? Honrado. ¿Se fijan? Era para agradecerle y para honrarlo, para decirle: eres tú el que me sustenta, reconozco que eres tú el que me da, reconozco que eres tú el que me bendice, reconozco que de tu mano recibo todo lo que tengo y lo que puedo dar a mi familia. Estos principios siguen funcionando.
Mucha gente dice, no, es que Dios derogó la ley, derogó las leyes ceremoniales. Estas leyes no están derogadas, siguen funcionando plena y totalmente. ¿Me oyeron todos? ¿Sí derogó parte de la ley Jesús? Sí, pero otra sigue vigente. Esta sigue vigente y hay que vivirla y hay que entenderla y hay que actuar en consecuencia. Ahora, ¿en qué momento le pedí a Dios al pueblo de Israel que llevara las primicias? Coincidía, déjenme decirles algo, había un mandato de ir 3 veces a Jerusalén al año. Iban en 3 momentos, en 3 fiestas. La primera era la fiesta de la Pascua, que era el tiempo de la cosecha de la cebada. ¿Ok? Y ahí llevaban ciertas primicias. La segunda fiesta a la que iban era la fiesta de Pentecostés, que coincidía con la fecha de la cosecha del trigo. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, que coincidía con la cosecha de los frutos, de las frutas. ¿Sí me explico? En esos 3 momentos Dios les pedía sus primicias, porque era cuando recibían una cosecha. ¿Ok? Y de ahí tomaban lo mejor y se lo llevaban a Dios. Coincide en esos 3 momentos. Eso sí, tú y yo no tenemos por qué festejar esas fiestas. Pero lo importante de esto es que entiendas que el llevar primicias implicaba un tiempo de fiesta, de gozo y de regocijo. ¿Sí me entienden todos? Y no era fiesta de un día, duraban 1 o 2 semanas. Y felices hacían lo siguiente: los que vivían fuera de Jerusalén cargaban con sus frutos. Algunos, por ejemplo, si llevaban higos, dice que los llevaban ya secos, no sé si me explico, pero no dejaban de llevar los primeros frutos, porque a veces vivían lejos, pero iban felices y gozosos cantando y alabando a Dios para llevar sus primicias. Era una fiesta, porque estaban disfrutando lo que sabían que Dios iba a cumplir, lo daban por un hecho. Entonces el día que traigas tus primicias es un día que tienes que venir gozoso y feliz, porque vas a darle a Dios lo primero y lo mejor. ¿Me siguieron todos? ¿Cuántos saben que Dios bendice al dador alegre? Porque el que da con alegría está demostrando en quién cree y en quién espera. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? Puede ser en diciembre, puede ser en enero, cuando Dios lo ponga en tu corazón. ¿Cuánto vas a dar? Esa es decisión de cada quien. Si se fijan, no hay una cantidad especificada. Eso dependía del corazón de cada quien. Y es parte del principio. Dios te da libertad de escoger o decidir qué es lo primero y qué es lo mejor. Eso tú lo decides. Yo te recomiendo que si lo haces en un sobre, lo pongas. Estas son mis primicias, ¿ok? Solo para que durante el año te acuerdes que tú sembraste y que estás esperando una cosecha. Dios también lo hizo con otro propósito. Era activar el principio de siembra y cosecha. Siembra y cosecha, porque ¿qué pasa? Cuando siembras y cosechas muy bien, ¿vuelves a tener bienes, sí o no? Ahí tienes que empezar el siguiente ciclo. Voy a dar primicias para volver a tener cosechas. Esa es la vida de la gente del campo. De eso viven. Y tú y yo tenemos que aprender a desarrollarlo en nuestras vidas. ¿Ok? Por otro lado, vamos a Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor ¿de qué? De lo que produces.
Entonces llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es primero? La siembra. Y entonces se llenarán. ¿Qué tan lleno quieres tu granero? ¿Lo quieres a tope o lo quieres más o menos? ¿De qué depende lo que vas a dar de lo que Dios te ha dado ahorita? No es el monto, es la cantidad, sino lo que tú estás dándole a Dios, lo que para ti es lo primero y lo mejor. ¿Ok? Hay otra bendición en esto. Dios no solo bendecía, sino protegía la casa de cada individuo que llevaba las primicias. ¿Cuántos necesitamos seguridad en estos tiempos? ¿Sí o no? Seguridad no solo para el padre de familia, sino para toda la familia. Implica una protección de Dios, porque no solo crees en Él como proveedor, sino también como tu cuidador y tu protector y tu sanador. ¿Oyeron lo que dije? Y tu sanador. Entonces, yo te recomiendo, si Dios habló a ti este día, que des tus primicias. Si tú me dices de qué se van a usar, son aquí en la iglesia. Nosotros no vamos a tocar ni un 5, al contrario, mi esposa y yo vamos a dar nuestras primicias, al igual que ustedes. Y debemos de ser los más generosos, no sé si me están entendiendo. Y lo vamos a hacer. Vamos a dar lo primero y lo mejor, pero queremos invitarlos a todos para que conozcas la profunda generosidad del Dios en el que tú crees. Del Dios en el que tú crees. Cuando eres generoso con Dios, te va a bendecir aunque no quieras. Irremediablemente te va a bendecir, porque Dios siempre cumple con su palabra, y más cuando se trata de bendecir a sus hijos. ¿Quién quiere orar esta mañana? ¿Quién siente necesidad de decirle a Dios: yo quiero darte mis primicias? A lo mejor nomás puedes dar 20 pesos porque es lo que tienes, está bien. O a lo mejor puedes dar mucho más, está bien. O das en medio, está bien. Es lo que Dios ponga en tu corazón. De los recursos que reciba la iglesia, vamos a seguir con proyectos que tenemos en la iglesia. Queremos el próximo año transmitir nuestras predicaciones, pero ya en vivo, no diferidas. ¿Están oyendo todos? Queremos que sean en vivo, para que no reciban la plática un día, una semana después. Las queremos en línea, ¿ok? Porque hay gente que no puede venir, gente que vive en otras ciudades y que son parte de esta iglesia, aunque físicamente no los veas. Ellos están aquí y algunos son bien fieles en seguirnos y en dar sus diezmos y ofrendas. Y sentimos la necesidad de hacerlo ya en línea. ¿Ok? Muy bien. Si tú quieres orar, ponte de pie y vamos a orar todos juntos. Y vamos a decirle a Dios: Dios, gracias. Hoy he entendido el principio de las primicias. Tú has hablado a mi corazón, Señor. Tú has hablado a todo mi ser. Y Dios, dame liberalidad de corazón para dar lo mejor de lo mejor, para dar lo mejor que tengo esperando tu cosecha. Quiero olvidarme de los asuntos externos que creo que definen mis ingresos. La verdad, el que me bendice eres tú. Yo no dependo ni de mi jefe, ni de mi trabajo, ni de mi negocio. Yo dependo de tu voluntad, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, yo tomo la decisión
de darte lo primero y lo mejor. Decido hacerlo con un gozo y con una alegría de poder participar de este principio de vida que tú has establecido para nosotros. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, lo doy confiando en la cosecha que tú me vas a dar, porque tú siempre eres fiel y tú vas a llenar mis graneros y vas a abrir las ventanas de los cielos para bendecir mi casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén.